have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 19, con Federico Klinker y yo, Jorge Calle. Fede, ¿cómo vas? George, todo muy bien, gracias. ¿Vos qué tal? ¿Cómo va todo? Excelente, mano. Mil gracias. Y arranquemos. Démosle. 6 de junio de 1944. Madrugada. Costa de Normandía, Francia. En un puesto de mando improvisado bajo una carpa tensa por el viento y el peso del momento, un oficial de infantería señala un mapa desplegado sobre una mesa de madera. Soldados, nuestra misión es tomarnos la playa, dice. Su voz es firme, precisa, sin adornos. Tomarla, a cualquier costo, antes del amanecer. Frente a él, un pelotón completo lo escucha en silencio, pero no están solos. Esa misma noche, más de 150.000 hombres reciben órdenes similares en distintos idiomas, distintos acentos, distintas unidades. Americanos, británicos, canadienses, franceses libres, marinos, paracaidistas, zapadores, aviadores, infantes, se están alineando en lo imposible. Eisenhower ya ha dado la orden. Churchill ha decidido esperar despierto, sin dormir, leyendo despachos en voz baja. Miles de comandantes intermedios, invisibles para la historia, están haciendo lo que deben: dar claridad, dar dirección, dar convicción. El oficial frente al mapa continúa. Vamos a entrar por el sector Dog Green. Frente a nosotros hay nidos de ametralladoras, barreras, minas. Sabemos que nos esperan. Pero no venimos solos. Hay bombarderos limpiando rutas aéreas. Hay comandos despejando las colinas. Hay paracaidistas cayendo detrás de las líneas enemigas. Todo converge aquí. Esta playa. Esta hora. Este día. Se detiene. Los mira uno a uno y continúa. Soldados, tomaremos la playa porque esto tiene que terminar, porque nuestros hijos no pueden crecer en un mundo gobernado por esa bandera, porque si nosotros no hacemos esto, nadie más va a hacerlo, y porque la historia no la escriben los que se quedan en el barco. Finaliza. Los hombres no aplauden, no hacen ruido, solo entienden. Horas después, una barcaza avanza cortando el agua a golpes. Dentro, los mismos hombres ahora guardan silencio. Han repasado todo 1000 veces. Saben lo que viene. Uno lleva un retrato doblado en el bolsillo, otro sostiene con fuerza el mango de su fusil. Al fondo, el oficial se ajusta el casco. No da órdenes, solo respira. La compuerta de acero comienza a abrirse. Y entonces, sin levantar la voz, sin mirar atrás, repite. Vamos, ya saben lo que hay que hacer. Bueno, hermano, así iniciamos el episodio de hoy. Hoy creo que va a ser un episodio maravilloso. A mí este tema me encanta, Fede. Hoy vamos a hablar del credo empresarial. Es decir, misión, propósito, visión y valores. Y uno dice eso y, Fede, vos sabes, es muy posible que muchas personas piensen en serio. Vamos a hablar de misión, visión, valores, propósito. Otra vez lo mismo, ¿cierto? Otra charla de consultoría que no sirve sino para quedar con un documento bonito y en una cartelera. Sí. Y saben que para los que sienten eso, los entiendo perfectamente. Yo sé que Fede también. A mí me pasó durante muchísimos años lo mismo, porque durante décadas estos conceptos los hemos vaciado, los hemos convertido en checklists empresariales. Copy-paste. Bonitas. Perdón, Fede.
Copy-paste. Copy-paste. Sí, un montón de frases bonitas para pegar en las paredes o tareas para cumplir en un ejercicio de planeación estratégica. Pero lo peor es que se volvieron obligaciones como sin alma. Y esto es lo importante, no siempre fue así, Fede. O sea, en realidad, misiones, visiones, propósitos, valores, eso no nació en una sala de juntas, ni siquiera en una empresa de consultoría. Todos esos elementos nacieron en medio de la historia. Nacieron en campos de batalla, en viajes imposibles, en decisiones que cambiaron el destino de pueblos enteros. ¿Cierto? Cuando Alejandro Magno hablaba de sus soldados, a sus soldados antes de cruzar el Hidaspes, o cuando Churchill hablaba de sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Sí, cuando Mandela desde la cárcel seguía soñando con una Sudáfrica distinta. O cuando un líder tribal, un general romano, un navegante portugués miraba a los ojos a su gente y decía: esto es lo que hay que lograr, este es el porqué, este es el mundo que soñamos y así es como debemos comportarnos en el camino. En ese momento existía, y eso sin llamarlo, eso era un credo, aunque ellos no lo llamaran así, ¿cierto? Era una llama que organizaba, que dirigía, que sostenía. Era lo que separaba a los equipos que avanzaban de los que solamente sobrevivían. Pero en algún punto, en el mundo empresarial, convertimos todo esto en otra cosa, ¿sí? Entonces los documentos desplazaron al liderazgo real. La claridad fue reemplazada por eslóganes de marketing. Y por eso es que hoy queremos hacer algo distinto con este episodio. Hoy queremos devolverle el filo a esa espada, hermano, esa espada que el líder puede tomar. Y queremos reinstalar en la mente de cada uno de los líderes estos elementos que nunca debieron haberse vuelto decorativos. Entonces aquí no vinimos a hablar de misión, de visión, de valores y propósito como si fueran conceptos separados y académicos. Aquí vinimos a revelar hoy cómo estos elementos forman una sola historia. Y una sola historia que, si ustedes entienden bien, les va a dar dirección, fuerza, alineación y les va a dar sentido organizacional. Les va a permitir ser líderes mucho más efectivos. Y esto lo vamos a hacer, Fede, regresando al inicio, a esa escena, a ese oficial, a esos hombres y a esa frase: vamos, ya saben lo que hay que hacer. Porque eso, Fede, no se improvisa. Eso se construye. ¿Cómo lo ves? ¿Alguna reflexión, algún comentario antes de tirarnos de lleno al tema? Que se queden hasta el final porque aquí se va a ver esto desde las bases, como vos decís, y con los principios de startup, al mejor estilo de startups. Que así sea, desde la barcaza y desde el puesto de Churchill y Eisenhower a la vez. ¿No es cierto? Clavémonos a la misión. Comencemos por ahí. Nuestra misión es tomarnos la playa. Eso fue lo que dijo ese oficial. El oficial no dijo avanzar hacia la playa. El oficial no dijo intentar llegar lo más lejos posible. El oficial dijo tomarla. Punto. ¿Cierto? Y cuando los soldados subieron a la barcaza esa madrugada, sabían exactamente lo que tenían que lograr. Los soldados no estaban ahí para hacer presencia en la playa, ni para dar lo mejor de sí en la playa. Estaban ahí para tomarse la playa. Eso, Fede, es una misión. Una declaración simple, concreta, poderosa, ¿cierto? Es una frase que no deja lugar a dudas. Y es un logro que no se podía negociar. Y en el mundo empresarial, esto lo hemos confundido completamente. Entonces, muchos equipos creen que su misión es hacer lo que hacen todos los días. O sea, nuestra misión es construir software, o es atender clientes, o es servir comida. Entonces, hablamos de una acción que llevamos a cabo. Pero eso no es una misión. Eso simplemente es una descripción de actividades, ¿no es cierto? Como si los soldados hubieran dicho: nuestra misión es desembarcar lo más rápido posible. Pero no bastaba con desembarcar lo más rápido posible, ¿no es cierto? Porque ¿de qué sirve desembarcar si perdemos la playa? Si no logramos tomarnos la playa. No sirve de nada. Y por eso la misión no es lo que hacemos, es lo que hay que lograr todos los días. ¿Cierto? Es el resultado al que todo el mundo en una organización debe apuntarle, aunque lleguemos por caminos distintos, ¿sí? Pero la misión, en fin, no se mide en esfuerzo, se mide en logro. Y ese error, el de definir la misión como actividad,
es algo que le ha costado a muchas empresas años de mucha confusión. Yo pues caí ahí durante muchos años también. ¿Y por qué? Porque es que cuando todo cambia, cuando el mercado cambia, la tecnología, los canales, si tu misión está anclada a lo que haces, entonces esa misión muere con vos, ¿cierto? Era como Ford. Ford no dijo, mi misión es hacer caballos más rápidos. Sí, él pensó más allá de ese hacer. Netflix no dijo, alquilar DVDs en tiendas. No, Netflix pensó en conectar personas con el contenido que aman. Y las buenas misiones, por eso, es que son logros amplios, son duraderos, son adaptables, porque eso da dirección, sin encarcelar a las empresas. Eso ilumina el camino, sin dictar el camino paso a paso. Por eso una empresa que define bien su misión es una empresa que puede innovar, que puede evolucionar, que puede fallar y corregir en el camino, ¿cierto? Pero sin perder el rumbo. Y una misión que está bien formulada no se vuelve una simple declaración bonita, se vuelve enfoque. Se vuelve enfoque. Total. Una definición anclada en la pared y algo que, pues, que a mí me llamó mucho, mucho, mucho la atención cuando vos me empezaste a contar este concepto es que no define una actividad, pues no la define una actividad clave per se, sino es el logro y las actividades mutan en el tiempo, o sea, evolucionan y es lo que permite hacer lo que llamamos innovación. Así es. Y sobre todo lo permite en la medida en que esta misión alinea a toda una organización en todos los niveles. Y ojo, esto va a ser muy, muy interesante, Fede. ¿Por qué? Porque tomarse la playa, ¿cierto? Esa era la misión. Pero esa frase que es tan simple, que es tan directa, no significaba lo mismo para todos los 150.000 ese día y más allá, entes administrativos, gubernamentales, etc. Por ejemplo, para los paracaidistas que saltaron antes del amanecer, eso significaba aterrizar tras las líneas enemigas y cortar las rutas de refuerzo, ¿no es cierto? Pero para los zapadores significaba abrir pasillos entre las minas. Tomarse la playa para los francotiradores era neutralizar puntos de fuego ocultos. Para los médicos era mantener vivos a los que cayeran. Para los oficiales, tomarse la playa era algo más difícil y era mantenerlos a todos avanzando. Una misión se ejecuta por alineación. Y eso es algo que muchas organizaciones no hemos entendido, hermano. Entonces, definimos una misión global, a veces en medio de un ejercicio de consultoría que nos cuesta millones y millones, ¿no es cierto? Pero definimos una misión global que muy a menudo está incluso bien redactada. Pero nunca bajamos esa misión hasta el nivel donde cada persona diga con claridad, esto es lo que yo tengo que lograr para que eso pase, para que esa misión se cumpla. Pero una misión sin esa cascada hacia abajo, pues es como un ejército sin órdenes tácticas. O sea, todos están llenos de intención, pero nadie sabe hacia dónde moverse. Y por eso en el ejército y en las organizaciones que realmente funcionan hay un principio doctrinal que lo cambia todo. Se llama Unity of Effort, unidad de esfuerzo. Y, por ejemplo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos define esto como la capacidad de trabajar juntos de manera conjunta y sin conflictos, hacia un mismo fin. ¿Y eso qué significa? Que en esa doctrina existe una misión global, pero que cada unidad tiene su propia misión y que todas esas misiones propias convergen hacia la misión global. ¿No es cierto? Entonces, no importa si viene por mar, por aire, por tierra o desde otra estructura incluso diferente, la misión es una sola, pero la ejecución es múltiple. Y para que eso funcione, hermano, es necesario que exista claridad sobre 3 cosas. Primero, sobre la misión global, o sea, lo que la organización debe lograr. Segundo, sobre la misión de la unidad, ¿cierto? O sea, qué es lo que un área o un equipo deben cumplir para contribuir a la misión global. Y tercero, la misión personal, que es lo que cada individuo tiene que lograr para que todo encaje. Y eso, Fede, esa unidad de esfuerzo es lo que permite que el equipo actúe con autonomía sin perder dirección. Eso permite que alguien avance, aunque la radio se corte, aunque el líder caiga, ¿no es cierto?
aunque el plan se deshaga. Pero al contrario, pues si uno de esos niveles se rompe o está roto desde el inicio, el equipo avanza a ciegas. Y en una empresa es lo mismo, sucede exactamente igual. La claridad en cascada no debería ser una formalidad, Fede. Es lo que realmente va a permitir operar sin que haya microgestión. Sí, lo que permite avanzar sin estar pidiendo permiso todo el tiempo, pero de manera alineada. Así que de la misma manera como el médico en la playa no tenía que disparar, pero sí tenía que mantener al francotirador con vida, pues lo mismo en las empresas. O sea, no todos tenemos que vender, pero todos sí tenemos que entender qué es lo que tenemos que lograr para que el cliente vuelva. ¿No es cierto? Total. Hermano, eso es tener una misión en cascada. Es pensar como un líder real, ¿no es cierto? Y construir un equipo que no necesita ser vigilado. ¿Por qué? Porque ese equipo está alineado. Eso es misión Fede. Y la misión no tiene sentido sin un propósito. Ahí me voy a aclarar al propósito Fede. No sé si antes tenía algún comentario, alguna reflexión, o nos vamos derecho al propósito. No, dale, vámonos derecho al propósito. Ahorita hago un comentario de los ejercicios, de ciertos ejercicios de estrategia que puedo acompañar también en algunas organizaciones con estos temas, pero cuando Interesante. acabo los conceptos. Listo. Arranquemos con el propósito. Tomarse la playa. Esa era la misión. ¿Pero por qué? ¿Sí? O sea, ¿por qué arriesgar miles de vidas para tomar una franja de arena bajo fuego enemigo? ¿No es cierto? Y la respuesta es porque esa playa no era un terreno más. Esa playa era el punto exacto donde podía abrirse el frente occidental de la guerra. Y si ese frente se abría, las fuerzas aliadas iban a poder avanzar hacia París, iban a cortar la retaguardia de los nazis, iban a cambiar el curso del conflicto. Entonces la misión era tomarse la playa, pero el propósito de esa misión era quebrar la línea enemiga y recuperar la iniciativa en Europa, que se había perdido. Esa era la diferencia entre una orden fría y una decisión con sentido. Pero además esa es la gran diferencia entre una misión y un propósito, que es algo que confundimos todo el tiempo en las organizaciones. Normalmente hablamos de misión y propósito o de propósito superior y empezamos a mezclarlo todo. Pero resulta que existe una misión y existe un propósito de esa misión. ¿No es cierto? Y en el mundo militar, esto no es un accesorio. Es una parte central de algo que se llama el commander's intent, ¿cierto? Que es la intención del comandante. ¿Y esto qué es? El propósito, dentro de esa intención, se comunica para que si el plan se rompe, si la radio se corta, si el líder cae, el equipo aún pueda actuar con criterio. ¿Y por qué? Porque saben lo que hay que lograr, pero saben por qué importa lograrlo, ¿no es cierto? Entonces el propósito no se vuelve un eslogan, no se vuelve una emoción, ¿no? Es una razón de fondo que mantiene el rumbo incluso cuando todo lo demás falla. Es decir, el propósito no es la misión, el propósito es la razón estratégica y moral por la que vale la pena cumplir una misión. Y cuando eso está claro, cuando de verdad está claro, entonces las personas no solo hacen lo que toca, sino que entienden lo que hacen. Y eso es muy diferente. Y en las organizaciones sucede exactamente lo mismo, Fede. O sea, cuando los procesos no aplican de un momento a otro, cuando hay incertidumbre, cuando cambia el mercado, cuando se cae el sistema, la única forma de no improvisar es tener claro el propósito, ¿cierto? O sea, una misión sin propósito podrá parecer absurda, pero una misión con propósito, eso alinea la mente y el corazón en la organización. Entonces, cuando el equipo entiende por qué importa lo que hace, el líder no tiene que salir a empujarlos, no tiene que estar repitiendo todo 1000 veces. Las personas pueden avanzar. Total. Y viceversa. Un propósito sin misión muchas veces puede quedar muy etéreo. Y hoy se tiende a como que no, definamos solo el propósito, hagamos el propósito, pero venga, ¿cómo lo aterrizamos? O sea, ¿cómo le vamos a dar norte a ese propósito? ¿Cómo lo vamos a aterrizar a qué logro tenemos que hacer para que ese propósito sea tangible? Porque muchas veces el propósito queda muy en la
en la de proteger nuestra ciudad, pues, o nuestras familias, pero ¿qué misión tenemos que cumplir para llegar a ese propósito? No, exacto. O sea, si el propósito se entiende como esa razón estratégica o moral por la cual vale la pena llevar a cabo una misión, entonces pues no pueden estar la una sin la otra, ¿no es cierto? Tiene que existir una misión y un por qué importa esa misión. Y ahí es donde ambas cosas adquieren un sentido. Y ese es uno de los clics más grandes que un líder puede lograr, hermano. Aquí no se trata solo de ejecutar, sino de entender. No solamente se trata de mover fichas, sino de movilizar seres humanos. Y no se trata solamente de dar órdenes, sino que hay que inspirar también desde la causa, ¿no es cierto? Todo. O sea, es un rompecabezas que no es necesariamente fácil, pero es sencillo. Y vamos a seguirlo armando. Vamos a sumarle la visión, ¿te parece? Cuando ese oficial dijo tomarse la playa, todos entendieron lo que había que lograr. Y cuando el oficial habló del por qué, recuperar la iniciativa, abrir el frente occidental, frenar a los nazis, pues todos comprendieron por qué eso importaba. Pero hay algo más, hay algo que todos llevaban fe en la cabeza. Y era la imagen de un mundo distinto, ¿sí? Es un mundo donde la guerra terminara, donde Europa no fuera gobernada por el miedo, donde la vida pudiera seguir, donde todos pudieran volver a sus hogares. Eso era la visión. La visión. Aquí nos enredamos todos los días, hermano. Y un buen ejercicio es meterse a los websites de empresas a revisar la visión. La visión no es una meta operativa. No es ser líderes del mercado en 5 años. No es lograr un crecimiento sostenido del 15%. La visión es el futuro transformado que justifica el sacrificio del presente. Es esa imagen del mundo que debería existir si ganamos. Y por eso los equipos no solamente necesitan una misión clara, necesitan una visión poderosa, porque si no saben a dónde puede llevarlos todo el esfuerzo, entonces ¿para qué seguir luchando? ¿Sí? Una persona en una organización también tiene que poder responder a la pregunta de ¿y qué hay aquí para mí? No solo para la organización, no solo para los accionistas. ¿Y yo qué? Y es válido, válido. Existe un libro que se llama On Grand Strategy, del historiador John Lewis Gaddis, donde él muestra cómo los grandes líderes nunca se enfocaban en el corto plazo. Entonces, Lincoln no solamente quería ganar la guerra civil, quería una unión donde la esclavitud fuera impensable, ¿cierto? Churchill no solamente quería resistir a Hitler, sino que quería preservar la libertad de Occidente para las generaciones futuras. Y eso es la visión. Es el horizonte que orienta, ¿no es cierto? Pues aunque sepamos que no vamos a llegar hasta allá, no importa. Aunque sepamos que va a tomar décadas, eso no significa que la visión sea menos poderosa, la hace incluso más poderosa, la hace más necesaria. Y hay algo más que muchos líderes olvidamos a menudo, y es que la visión no solamente se trata de inspirar. La visión nos debe permitir planificar. ¿Cierto? Y si escuchan por aquí gritos al fondo, por aquí acabo de llegar mi hijo a la oficina, entonces, bienvenido. La visión nos debe permitir planificar. O sea, una buena visión, Fede, debe ser lo suficientemente concreta como para convertirse en una hoja de ruta para una organización. De allí, de una visión, deben salir los grandes objetivos estratégicos, las prioridades, las decisiones difíciles. Sí, porque si tu visión no puede bajarse a decisiones más concretas, entonces solamente es poesía corporativa, no más. Pero si la podés bajar a objetivos, a planes, entonces se vuelve un norte real, ¿sí? Se vuelve una brújula para cuando el corto plazo se llena, mano, veces como de humo, de incertidumbre, ¿sí? Porque las tácticas nos sacan de los problemas, pero la visión nos saca de los ciclos difíciles y de más largo plazo. Nos da rumbo, nos da contexto, nos da posibilidades. Y por eso un buen líder no lidera solamente desde el presente, sino que lidera desde la posibilidad del futuro. Y eso es la visión. Eso es fe. ¿Cómo la ves? Buenísimo.
¿no? Es que son términos que pasan muy desapercibidos, pero con estas definiciones a uno le hace más sentido todo lo que uno normalmente ve pegado en una pared en una empresa. Sí, de acuerdo. Y yo sé pues que hoy estamos un poco más en estilo clase magistral, pero es valioso porque la comprensión de estos elementos hemos visto que puede cambiar organizaciones enteras completamente. Y no para el próximo trimestre, para las próximas décadas. Total. Sumémosle el último elemento fundacional, Fede, los valores. Y volvamos al día de la mañana del desembarco, Fede, pues cuando se abrieron esas compuertas de las barcazas, no importaba si alguien sabía toda la estrategia. O sea, de hecho, no importaba si alguien había memorizado el mapa. Lo que realmente importaba era cómo cada persona iba a comportarse cuando todo se viniera abajo. Porque se iba a venir abajo, ¿cierto? Cuando la playa se convirtiera en un caos, cuando tu compañero de la derecha cayera, cuando el miedo te apretara la garganta, hermano, ahí es donde se iban a ver los valores. Sí, porque los valores no se demuestran cuando todo está claro. Los valores se revelan bajo presión, en el barro, en el fuego, en las dificultades del día a día organizacional, en la crisis, en el conflicto. Ahí es donde se revelan los valores. Los valores son el carácter operativo del equipo. ¿Sí? Son la forma silenciosa, hermano, en que decidimos quiénes somos. Incluso cuando nadie nos está mirando. Mejor dicho, especialmente cuando nadie está mirando. Y aquí está el problema, Fede. Es que en muchas empresas hemos convertido los valores en palabras bonitas. Y no más. Pasión, felicidad, excelencia, compromiso. Pero ¿qué significa eso en la práctica, hermano? ¿Sí? Porque es que si tus valores no son acciones visibles, entonces no son valores, son decoración. Total. Con toda la franqueza y el respeto, ¿no es cierto? No, Pero total. un valor real. Perdón, Fede. No, que total con eso, George, y hay dos casos que yo quería traer aquí a colación con el tema de los valores. Año. No sé si te acordás de este banco Wells Fargo en Estados Unidos en 2016 que tuvo una crisis horrible porque los ejecutivos abrieron millones de cuentas falsas a clientes sin autorización, donde la compañía declaraba entre sus valores, pues valores éticos y foco en el cliente como parte de esas declaraciones que hacía, pero la misma cultura impulsada por el CEO que después renunció, presionaba para que la gente tomara o ganara el juego a como diera lugar. Y eso ocasionó pues como que se empezara a generar culturalmente la aceptación, moralmente, eso estaba permitido, el abrir cuentas para cumplir esas metas de aperturas, y eso detonó, estalló en un momento y casi 5.300 empleados fueron despedidos, una multa de 185 millones de dólares, el CEO le tocó renunciar. Y un informe como de analistas externos dijo, esto fue un colapso cultural. La reputación, la capitalización bursátil de las acciones al piso, o sea, todo lo que se ha construido en muchos años en este banco se fue porque tenían en los valores estar centrados en el cliente y demás, y hicieron todo lo contrario para cumplir las metas en el corto plazo. Pero es maravilloso el ejemplo, hermano. O sea, un colapso cultural. Hermano, y los valores más bonitos, Wells Fargo, tremendos, copiados de todas las maneras posibles, pero decoración. Sí, decoración. Y el otro ejemplo. Dale, muy buenísimo. El otro ejemplo de Boeing, que este es más nombrado, no sé si se acuerdan de la caída de dos aviones del 737 MAX, donde Boeing en sus valores declarados estaba seguridad ante todo, y después de todo este escándalo se dieron cuenta que el equipo había priorizado rentabilidad por encima
de la seguridad y tomaron decisiones desafortunadas que pues causaron la muerte de 346 personas, 20.000 millones en costos directos, recoger toda la flota de aviones en el mundo. O sea, ahí está claro el que estos temas de misión, visión, valores, cuando se dejan ahí en una pared, pero como que los resultados de corto plazo se priorizan y la rentabilidad es lo más importante, hace que las empresas tomen, y empresas grandes y reconocidas, tomen caminos incorrectos. Eso te iba a decir, Fede, sobre el tema de corto plazo, que esto pasa mucho cuando se viola el principio de jugar a largo plazo. Entonces, ahí están los claros ejemplos de colapso cultural, valores decorativos. La invitación es a todos los oyentes, ojo con los valores. Los valores son una de esas cosas claves donde se refleja de qué se trata todo. O sea, en el camino hacia el cumplimiento de la misión, de ese propósito por el cual vale la pena llevar a cabo la misión, en la medida en que vamos materializando la visión, son los valores los que nos guían. Esta es la brújula. Y esta parte es clave. Tienen que ser valores reales, no decorativos. ¿Y qué significa valores reales, Fede? Pues que tienen que ser coherentes con la misión, que tienen que ser vivibles bajo presión, ¿no es cierto? Y que tienen que ser controlables por las personas, hermano. Esos tres aspectos, Fede, son fundamentales. Y lo repito ahí rápidamente, hombre, tienen que ser coherentes con la misión. Bajo presión tienen que pasar la prueba y tenemos que poderlos controlar. O sea, uno no puede tener la felicidad como valor. ¿Por qué? Porque uno no controla la felicidad. Es un resultado de hacer algo más, ¿cierto? Pero además, por ejemplo, no podemos tener felicidad como valor en la operación de desembarco del día D. No es coherente, ¿sí? Pero sí podíamos tener valentía, disciplina, lealtad, humildad, coraje silencioso, eso sí. Por ejemplo, en los Navy SEALs, los valores, hermano, no son cosas que están colgadas en la pared, ¿sí? Los valores están incorporados en el entrenamiento, en la selección, en la vida cotidiana. Y si alguien no los vive, ¿qué crees que pasa? Se va. O eventualmente muere en el campo. Sí, y los SEALs saben que ellos no pueden permitir que eso pase, porque permitir que alguien llegue allá que no viva los valores comprometerá la misión y comprometerá el bienestar de todo el equipo. Por lo tanto, precisamente son tan exigentes en eso. Entonces, quien no vive los valores idealmente se va. ¿Por qué? Porque es que los valores no se declaran. Los valores se exigen, se corrigen, se encarnan, empezando por los líderes, o pues se expulsan. Y si uno no hace eso como líder, entonces uno no tiene valores. Uno tiene frases Bonitas. bonitas. Y ahí es donde viene el clic de esto, hermano. Es que los valores no son filosofía, son estándares, ¿sí? Y un estándar no se mide solamente por las cosas que celebramos, sino que se mide sobre todo por lo que no toleramos. Eso es clave. Y por eso, Fede, si tu organización dice que es que tiene integridad, pero entonces no corrige los atajos, hombre, no tenés integridad. No la tenés. Si vos decís que tenés trabajo en equipo como un valor, pero luego premias al individualista egoísta, realmente no tenés trabajo. O sea, un valor no es lo que declaramos, es lo que decidimos reforzar, lo que nos atrevemos a corregir, y por eso los valores son lo que realmente responde a esta pregunta, Fede. ¿Quién puede estar aquí y quién no? Total. Qué genial, es genial. Sí. A mí una frase que me gusta mucho y que me ayuda a entenderlo mucho más es como que todas las empresas quieren meter el gol, pero los valores son las que definen el cómo lo van a hacer. Sí, claro, total, absolutamente. Es la esencia del juego de largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, Fede, tenemos 4 elementos que ojalá hayan venido haciendo clic de muchas maneras en la mente de los líderes. Necesitamos eso, es fundamental a nivel de emprendimiento, a nivel de hogar, a nivel país. Pero entonces vamos a unir estos elementos, misión, propósito, visión, valores, en algo que en startups llamamos el credo empresarial, ¿verdad? Y volvamos al día de. Ese oficial de la barcaza no gritó
No hizo un discurso, solamente dijo al final, vamos, ya saben lo que hay que hacer. Y eso bastó. ¿Por qué? Porque es que esa unidad no estaba improvisando. Y esa unidad no necesitaba una presentación de 15 diapositivas en ese momento. Ellos ya habían recibido la misión, ya sabían por qué importaba, ya habían imaginado el mundo que vendría si lo lograban, ya sabían cómo debían comportarse. Lo tenían todo en una sola historia. Y eso es un credo. Sí, no es una frase de marketing interno, como decimos hoy en día. No es un documento de cultura, no es una plantilla de consultoría, es una condensación viva de misión, propósito, visión y valores, en una especie de fuego que guía la acción real en las organizaciones, ¿cierto? Y si vos tenés un buen credo, ese credo bueno puede repetirse cuando el tiempo se te acaba, se puede recordar cuando hay confusión, se puede vivir cuando ya no hay nadie mirando. Y eso cambia todo, Fede, lo cambia todo, porque cuando el credo está realmente vivo en una organización, entonces no todo depende del líder, no todo depende de los procesos, no todo depende de que las condiciones sean ideales, ¿sí? El equipo sabe qué hay que hacer, por qué hay que hacerlo, hacia dónde va, cómo debe actuar en el camino. Y eso es libertad operativa. Ahí es donde surge la posibilidad de empoderamiento, ¿cierto? Es cultura viva. Es liderazgo real. Y el nombre importa. Nosotros por eso lo llamamos un credo empresarial. No lo llamemos statement, lo llamamos felices, mission statement y un montón de cosas. Llamémoslo credo. ¿Y por qué? Porque es que un statement se memoriza, pero un credo se defiende, se transmite, se hereda, se convierte en identidad. Entonces, si uno como líder puede transmitir esa historia completa, ¿cierto? Una historia que se entienda, que se viva, que se repita. Entonces, incluso si uno no está presente, el equipo va a saber qué hacer. El equipo va a poder avanzar. El equipo va a poder responder con carácter. ¿Por qué? Porque ya saben. Porque ya lo llevan adentro. Porque tienen un credo. Total. George, todo esto, digamos, lo que te comentaba ahorita, lo que les comentaba ahorita también, esto hace parte de esa estrategia corporativa, o sea, la estrategia corporativa de la empresa que define esa identidad de la organización, que define ese norte, ese propósito, esa misión, esa visión, valores, ese credo. Eso es fundamental de hacer, inclusive cuando uno va a empezar un emprendimiento o estarla revisando constantemente en entornos empresariales, porque pues es lo que guía la toma de decisiones, como vos decís, en cualquier momento. Ya si uno va a hacer más ejercicios de estrategia, ya empieza a hablarse de la estrategia competitiva, que es lo que le sigue, que es esa estrategia que ya define la propuesta de valor, diferenciación, posicionamiento de marca. Se habla de cómo vamos a hacer ese go-to-market, o sea, ya son temas más de cómo vamos a ganar para cumplir esa estrategia corporativa, esa misión, esa visión que tenemos. Y ya lo funcional, la estrategia funcional ya baja mucho a los equipos de trabajo y áreas específicas. Es, venga, ¿cómo nos vamos a organizar internamente para cumplir esa estrategia competitiva que responde a la estrategia corporativa? Entonces, el reto está en que esa estrategia corporativa termine siendo una estrategia funcional, pasando por una estrategia competitiva que evidentemente es la que también termina de tangibilizar ese norte que queremos cumplir, esa misión, ese propósito que queremos hacer desde lo corporativo, pues desde la estrategia corporativa. Sí, todo lo que estructuremos, la forma como nos organicemos, tiene que reflejar estos elementos fundacionales. A nosotros pues nos gusta utilizar esa palabra fundacional porque es muy visual, como las fundaciones de una construcción. Vos creas unas fundaciones sólidas y sobre esas fundaciones vas a poder levantar desde pequeñas casas hasta enormes rascacielos. Sí, vas a poder crear emprendimientos, vas a poder crear grandes corporaciones en el largo plazo. Y no se puede permitir que esas fundaciones se erosionen. ¿Qué pasa si una fundación de esas se quiebra?
pues podemos desmoronar edificios que se demoraron muchísimo tiempo en levantarse, pues se pueden caer en un instante. Total. Ese colapso cultural. Entonces, claro, están esos elementos fundacionales y sobre ellos podemos construir todo lo demás. Esa gran estrategia. Podemos planear, podemos organizarnos de manera coherente a la estrategia, a nuestro modelo de negocio, ¿cierto? Ahí viene todo lo demás, de ahí surge todo, pero todo tiene que ser un reflejo de esto, todo tiene que contribuir a la misión. ¿Y por qué? ¿No es cierto? Y todo tiene que tratar de que en la medida en que se avance hacia esa misión, pues el mundo de alguna manera se cambie para bien, externa e internamente, pues en la organización, hablando de visión. Y tenemos que estar permanentemente guiados por cómo nos comportamos en el camino. Y todo eso define quiénes somos, ese credo, ¿no es cierto? ¿En qué creemos? ¿Quiénes somos? Y eso devuelve la pregunta esencial que un líder sí debe responder. Y quizás sea un ejercicio muchas veces de descubrimiento en el camino, pero no puede permitirse que sea un ejercicio de descubrimiento simplemente al azar, ¿no? Sí debe haber unas bases que se sienten desde el inicio y que nos guíen desde el inicio, y el liderazgo es fundamental allí. Porque esto no es algo que simplemente en lo que por consenso todos en la organización lo construimos. Incluso aquellas personas que no deberían pertenecer a la organización, pues porque se están saltando los valores de hoy y van a contribuir por consenso a opinar sobre los valores de mañana, ¿no es cierto? Entonces ahí hay definitivamente muchas cosas en el cómo llevar esto a la práctica, en el cómo hacer que todos estos elementos fundacionales sean vivos en el día a día. Total. Vienen seguramente episodios futuros y una cantidad de temas, pero eso es fe. Total, George. Y algo para resaltar es que estaba pensando acá que cuando vos ponías el ejemplo, no, la visión, ser los líderes del mercado. Y cuando eso se cumpla, ¿qué? ¿Qué va a motivar a tu equipo? O sea, ¿por qué vale la pena seguir en esta organización? No, es que lograr ser la empresa más rentable de X sector. Hay momentos en los que el dinero o el posicionamiento o ser el líder del mercado ya deja de motivar a la gente y deja de importar y pasa a un segundo plano. ¿Y cuál es el propósito o la razón detrás de ser ese líder del mercado? Claro. Y hay tocas elementos que pertenecen al principio de jugar a largo plazo. O sea, por ejemplo, ser el líder en el mercado. ¿El líder en qué? ¿Y el líder en dónde? ¿Y con qué competencia? ¿No es cierto? De esto hablaron mucho James Cars y Simon Sinek con los temas de los juegos infinitos. Y eso es súper interesante, Fede, porque el tema es, entonces uno dice, no, vamos a ser los líderes del mercado y en nuestro análisis de competencia, entonces resulta que tenemos 5 competidores aquí en la ciudad, o si mucho 10 en el país, y entonces los identificamos, los ponemos en una matriz, ¿cierto? Hacemos una DOFA y pasamos hoy en día a otras herramientas que hay, pero luego no vemos venir ese emprendimiento digital que se estaba formando en la India y que llegó aquí de la nada y nos barrió a todos, porque no lo teníamos en el radar, ¿no es cierto? ¿El líder en qué? ¿Compitiendo contra quién? Entonces surgen un montón de preguntas alrededor de eso. Y lo otro que mencionabas es, pues hombre, a la hora de vos plantearle una visión a las personas y decirle a todas las personas que trabajan en tu organización, muchas de las cuales pasan dificultades económicas con sus familias, ¿cierto? Que es que la visión es ser los líderes del mercado para dentro de 5 años. Es que, ¿qué inspiración puedes sentir vos en eso? ¿Cierto? Cuando vos conectabas a un soldado en las barcazas del desembarco de Normandía con la posibilidad de regresar a donde sus hijos, sus esposas, ¿sí? De acabar la guerra y volver a sus hogares, pues no es solamente, hombre, hay que acabar con Hitler y acabar la guerra, no es vas a volver a tu hogar y es perfecto, hay algo, hay una cosa muy grande que lograr, pero también hay algo ahí para mí.
y para mi hogar y para mis hijos. Y eso es importante. No nos podemos quedar simplemente en discursos para accionistas, en discursos para el mercado, en discursos para los directivos. Esto tiene que ser para todos en la organización si queremos que funcione. Totalmente. Y sabes que adicionalmente en todo esto que estuve investigando y también de lo que uno vive ya hoy, el propósito, los valores, cuando una marca los tiene, una empresa los tiene muy claros, eso está empezando a marcar 100% la diferencia para atraer a sus clientes. Hoy los clientes, hoy el consumidor está muy involucrado en de dónde viene mi producto, quién lo está haciendo, por qué lo debería comprar, eso qué beneficia o qué impacto tiene en el medio ambiente o en qué sociedad. O sea, hay un montón de cosas que ya los consumidores, nosotros como consumidores, vemos detrás de las marcas, y si simplemente esas marcas no son afines a esos valores que nosotros queremos, pues, o tenemos instaurados, dejamos de comprar. Así es. Es el círculo dorado del que habla Simon Sinek, en empezar por el por qué. Eso sucede de cuando una empresa decide enfocarse en su identidad en lugar de buscar su reputación y resultados de corto plazo. Es supremamente diferente, y cuando vos te enfocas en misión, propósito, visión, valores, te estás enfocando en tu identidad. Estás hablando de cultura. Si lo ejecutas bien, eso va a crear la reputación externa que se conecta con muchísimas personas que creen en lo que vos crees. ¿No es cierto? A diferencia de vos estar tratando de no ser lo que sos, porque ni siquiera lo estás pensando y resultas al azar, eventualmente quejándote porque no tenés los clientes que querés, etcétera, ¿no es cierto? Echándole la culpa al mercado, viendo los resultados ir hacia abajo, y es porque no recorremos este camino de la identidad, de trabajarle a nuestra cultura, de crear fundaciones sólidas. Esta es la clave. Por eso la invitación es para todos los oyentes: credo empresarial. Estos elementos que quizás para la mayoría de ustedes, para muchos de ustedes, no han funcionado antes, quizás han sido ejercicios de una y otra vez con empresas de consultoría, quizás han costado mucho dinero, mucho esfuerzo y no se viven en la práctica. El problema no está en estos elementos, está en la forma como lo hemos hecho, pero esto se puede hacer mejor. Se puede hacer excelentemente bien, porque no son elementos, como lo decíamos antes, creados en un salón de clase, en una sala de juntas, en una empresa de consultoría. Son elementos milenarios, y por algo simplemente los estamos rescatando y llevando a la práctica en las organizaciones de forma efectiva. Eso es lo que tenemos que hacer. Y Fede, yo creo que con eso podemos ir cerrando, con una reflexión que va a valer, ¿cierto? Para todos los oyentes. Porque si tienes que repetir todo, todos los días, si tienes que vigilar para que la gente actúe bien, si tienes que corregir lo básico una y otra vez, tal vez lo que falta no es más control. Tal vez lo que te falta es una historia. Una que lo una todo, una que le dé sentido al esfuerzo, una que se repita incluso cuando tú no estés. Una misión que dé dirección, un propósito que encienda, una visión que inspire, unos valores que definan y un credo que los mantenga unidos cuando todo tiemble. Esto no es filosofía, esto no es teoría, esto es liderazgo real y empieza contigo. Y con eso, Fede, cerramos, hermano. 1000 gracias. Buenísimo a vos. Maravilloso. Por favor, para todo el mundo, si este episodio fue útil, suscríbanse al podcast, califíquenlo, compártanlo con personas que puedan estar teniendo problemas con estos temas de credo empresarial, misión, propósito, visión, valores. Si tienen preguntas o historias, no deben de escribirnos. Nos contactan al correo que está en la descripción del podcast o nos dejan comentarios en nuestros diferentes canales. Nuevamente, Fede, 1000 gracias, hermano, y a todos. Vos, y gracias a todos por escuchar. Que estén bien. Y en el camino. Éxitos, chao.
Mark